para tomar notas y para que podamos recordar lo que Dios está haciendo cuando Él nos habla, o las Escrituras, y poder recordarlas. Así es de que qué bendición. Les felicito a aquellos que tienen y toman el tiempo para tomar notas, para traer y llevarnos algo, porque sabe que la mente nuestra no, es como el teflón. ¿Saben cómo es el teflón? ¿Saben qué es el teflón? No se le pega nada al teflón. Y a veces así es nuestra mente. Hermano Víctor se ríe. Así es a veces. Amén. Pero qué tremendo, hermanos. Bueno, vamos a ir a Josué 23:14 y nos ponemos de pie para dar reverencia a la palabra de Dios. Vamos directamente a la palabra de Dios. Josué 23:14. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo todos, porque vamos a leer el 23:14 solo por ahora. Dice todos: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Ya está Josué aquí, listo para retirarse. Él está avanzado, dice el versículo 1, allí mismo en ese capítulo, que ya Josué estaba avanzado en edad, en años, ya era viejo, y Dios le da estas palabras para que las proclame, para que anime al pueblo a continuar. Y eso es lo que dice. Una de las cosas que doy testimonio, se levanta Josué y dice que ninguna de las palabras que Dios nos ha prometido ha faltado, se han caído. Todas las promesas que Dios nos ha dado se han cumplido. Y siga el pueblo adelante. Vamos a orar. Padre amado, gracias le damos en esta tarde, porque a pesar de que pasamos por pruebas, pasamos por tribulaciones, pasamos por tormentas en la vida, podemos decir como Josué que todas las promesas que nos ha hecho se han cumplido. Y no unas peticiones que hemos tenido hayan sido contestadas, pero nos ha pedido que esperemos. No quiere decir que no se han cumplido, sino que tenemos que esperar. Pedimos, mi Dios, y rogamos que usted nos hable una vez más en esta hora. Y si estamos aquí de pie, es por su gracia, no es por nuestras fuerzas, es por su poder, es por su misericordia y sobre todo por su fidelidad para con cada uno de nosotros. Oh Espíritu Santo, háblenos, fortalezcanos, sobre en cada corazón, en cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que están también viéndonos a través de las redes sociales. Obre en la situación de ellos. Para usted no hay nada imposible. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús le damos todo honor, toda honra y toda gloria. Amén y amén. Pueden ahí tomar su lugar. Y aquí tremendo hombre de Dios, un líder, ya un poco físicamente no tan agotado, pero ya entrado en edad, todavía tiene estas palabras de ánimo para animar al pueblo, donde les dice, él sabía, hermanos, que Dios había estado con ellos en todo el camino y les había ayudado a vencer. Uno era el pueblo antes de cruzar el río Jordán, y otros eran ya cuando habían cruzado el río Jordán. Aquí ya lo habían cruzado, y así somos, hermanos. Unos somos los creyentes antes de pasar por la prueba, y ya somos otros creyentes cuando pasamos por la prueba. Dios nos renueva, Dios nos da la fuerza, y son necesarias las pruebas para que podamos madurar, para que podamos crecer, para que nosotros podamos probar y comprobar que Dios es fiel y que no es en nuestras fuerzas. Así es de que Josué se mantuvo lleno de fe. Qué tremendo es tener fe, hermanos, en nuestro Dios, en un gran Dios. Pero también se mantuvo lleno del Espíritu Santo. Y Dios lo llevó hasta este lugar. Y ahí estaban ya en los últimos capítulos de su vida, literal, y en los últimos capítulos de Josué. Y ahí estaba proclamando y diciendo. Pero hay una clave, una gran clave que encontramos en este capítulo 23. A pesar de las pruebas que ellos habían pasado, a pesar de que habían atravesado por cada una de ellas, ellos comprobaron la verdad más grande.
Aunque en el versículo que acabamos de leer, ahí en 23:14, regresemos, dice ahí: he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Llegaron, se cumplió. ¿En dónde? ¿Qué tierra? La tierra que Dios les había prometido. La tierra de Israel prometida. Y dice: reconoced. Antes de que entremos, estaban para entrar, llegaron hasta este lugar y estaban ahí en la entrada. Ya estaban tocando casi sus pies la tierra prometida. Y le dice: pero un momento, pueblo, antes de entrar, reconoce. Ahí está la palabra, reconoce. Pues, ¿qué? Con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. Él les estaba diciendo: una cosa tienen que estar seguro, pueblo, que ni una, reconozcan que ni una palabra, ni una, hermanos, no está hablando de promesas, palabra, literalmente una palabra. Está hablando de una palabra que Dios les había dicho. Dice: no hay ni una palabra, una single word, una palabra sola que no se haya cumplido. Ni una palabra que no se ha cumplido. Dice: reconozcan eso con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, las buenas palabras de Jehová que vuestro Dios había dicho de vosotros. Algunas os han acontecido. ¿Qué dice, hermano? No dice todas os han acontecido. Todas se han cumplido. Todo lo que Dios nos dijo, está diciendo Josué al pueblo, todas las promesas que Dios nos hizo se han cumplido. Hasta este día, todas y cada una de esas promesas que nos ha hecho se han cumplido hasta este día. No ha faltado, o podríamos decir, no ha fallado ninguna de ellas. Ninguna. Pero dice el versículo 15: pero así como que hay un pero, ¿no? Siempre. Pero dice: pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirnos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que los ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándonos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que os los ha dado. A todos nosotros aquí, levanten su mano si quieren. Todos nosotros nos gustan las buenas promesas de Dios. Amén. Todos nos gustan las buenas promesas de Dios. Todos queremos escuchar buenas palabras de Dios. Todos compartimos promesas. La mayoría de las veces que yo veo en las redes sociales que alguien comparte versículos, son promesas de Dios, y son buenas promesas de Dios. Es raro que uno comparta los 10 mandamientos. Muy raro, porque no queremos escuchar eso. Amén. Es raro que nosotros compartamos cosas que Dios habla acerca si no hacemos algo, acerca de la desobediencia. No compartimos esas palabras, porque por naturaleza queremos siempre las buenas palabras. Siempre queremos las promesas de Dios. Pero dije, se las voy a dar, no ha faltado ninguna de ellas. Pero asegúrense que no se vayan tras dioses ajenos. Asegúrense que no me pongan al lado. Asegúrense que ustedes sigan adelante confiando en el Dios que nos ha sacado. Asegúrense que no nos olvidemos de Dios, que no lo dejemos al lado y que no traspasemos, que no desobedezcamos la promesa, el pacto que Dios nos ha dado. Si nos aseguramos de eso, les dice, y no se postran a dioses ajenos ni se inclinan a ellos, pues Dios va a seguir con ustedes. Pero si las hacen, si las traspasan, si ustedes no cumplen, Dios cumple. Qué bendición, hermanos. Dios siempre cumple sus palabras. Pero a veces nosotros no cumplimos. Pero dice, asegúrense de cumplir.
y si cumplen, todo les va a ir bien. Nota el versículo 5 también, no que vamos a estar retrocediendo, pero nota el versículo 5 que dice: y Jehová vuestro Dios las echará, las naciones, está hablando de las naciones, de delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Qué tremendo. Hermanos, estaba yo estudiando acerca de Israel y me he sorprendido en gran manera, porque Dios es el que le dio la pelea entre los palestinos y el pueblo de Dios, los judíos. Siempre ha sido por el territorio. El territorio le pertenece bíblicamente desde Génesis, Éxodo, Deuteronomio, a Israel. Le pertenece porque Dios se las dio a ellos, y solo a ellos y a su descendencia, a las 12 tribus de Israel. Y el pueblo, los demás pueblos que están alrededor quieren sacarlo y no podrán, porque el que las ha dado, hermanos, el que ha dado las promesas, no se puede retractar de las promesas. ¿Me están siguiendo? El Dios de Israel es nuestro Dios y no se puede retractar. Si nos dice algo, si te da algo, escucha, si te da algo, Él lo va a cumplir. Si nos dice que nos va a bendecir, Él nos va a bendecir, pero tenemos que ir por donde Dios quiere que nosotros vayamos. Amén. Si Él nos ha prometido vida eterna, es vida eterna. Si nos ha prometido vida abundante, Él nos da vida abundante. Si nos ha prometido amor, Él nos va a dar amor. Si nos ha prometido gozo, Él nos va a dar gozo, y Él nos da gozo. Si nos ha prometido paz, Él nos va a dar paz. Si nos ha prometido buena salud, Él lo va a hacer. Todo lo demás, la enfermedad, todo lo que viene, el enemigo lo trae. Las causas son del pecado, nuestra desobediencia o el enemigo, pero Dios siempre va a traer y va a querer lo mejor para nosotros. Y estudiando esto, hermanos, yo me gozo porque veo que las promesas de Dios son fieles. Son fieles para Él. Y hasta este día, Israel, el pueblo de Dios, está confiado. ¿Sabe, hermanos, de que estaba yo hablando con alguien que ve y sigue mucho el pueblo de Dios? Un hermano creyente, va del lado inglés, aquí a nuestra misma iglesia, y me decía, pero ¿sabe qué? Una de las cosas que aunque Israel está en guerra, aunque le estén tirando bombas y todo, el pueblo judío anda, sí están al cuidado y están alerta, pero andan en sus quehaceres cotidianos. Al menos que vaya a caer algo, haya bombardeos allí, pues tienen ellos llamadas de emergencias, tienen búnkeres y tienen lugares de seguridad para que toda la familia o las familias vayan ahí. Y hay lugares así, públicos, donde se vayan a encerrar. Pero andan tranquilos, porque dicen, Dios nos prometió este lugar, esta tierra, y Él nos va a defender y nos está defendiendo. Y han visto a Dios, el poder de Dios, y siguen viendo el poder de Dios en sus vidas. Y dice, el enemigo, ellos dicen así, el enemigo no nos va a robar la paz. El enemigo no va a salirse con la suya y nos va a robar la paz. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Cuando aquí pasó, hermanos, el 9/11, yo recuerdo donde yo estaba. Ese día estaba enfermo, estaba enfermo, llamé a la compañía a trabajar, llamé y estaba enfermo. Y estaba viendo, yo no lo podía creer en las noticias, lo que estaba pasando. El 9/11. Y cayó un temor sobre este país. Con solamente ellos derrumbar 2 torres, las Torres Gemelas. Y yo no lo podía creer. Y cuando cayó el otro avión, no solamente en las Torres Gemelas, pero lo desviaron también al Pentagón. Ahí, Pentágono, y ¿sabe qué, hermanos? Era algo como una película. Yo estaba diciendo, pero ¿qué es esto? Es como una película. Y yo decía, y el pueblo aquí, el pueblo estadounidense, estaba sobre temor. No podían ellos vivir y estaban sobre máxima alerta.
porque el enemigo había introducido a ellos mismos, entre ellos mismos, aquí mismo, y los mismos aviones fueron muy inteligentes y todo planeado, no es un plan y todo. Y usaron los mismos aviones para derrumbar la economía de este país. Y fue tremendo en la historia. Hay un Estados Unidos antes del 9/11 y otro después del 9/11. Cambió todo, todo cambió, antes y después. Para ellos, el pueblo de Dios eran unos antes del río Jordán, como decía la introducción, y otros después, porque vieron y palparon lo que Dios había hecho en sus vidas. Y tú y yo, hermanos, también hemos palpado y hemos visto que Dios y lo capaz que es Dios de poder hacer en nuestras vidas si nosotros solamente dependemos de Él. Solo de Dios. Tenemos que depender solo de Dios. Así como Israel conquistó, llegó hasta este lugar, Canaán, hermano, no era fácil. El río Jordán no era fácil cruzarlo. Las pruebas no son fácil cruzarlas. Pero si Dios va con nosotros, todo es posible. Amén. Y mira, no es fácil llegar a donde Dios quiere que lleguemos, pero va a ser más fácil cuando nosotros depositamos toda la dependencia en la fidelidad de Dios. En el versículo 14 de Josué 23:14, ahí no puedes ver la palabra fidelidad, pero no quiere decir que esté ausente, porque dice no ha faltado. Aunque no diga de Dios es fiel, Él dice no ha faltado. Dios es fiel. Dios no nos ha faltado para nada, porque hemos depositado absolutamente toda nuestra dependencia en Dios. Así es como nosotros, tú y yo, debemos depender en la fidelidad de Dios para poder tener victoria en nuestra vida cristiana. Yo quiero tener victoria sobre el temor, sobre la ansiedad, sobre cualquier situación que estemos pasando. ¿Cuál es la clave? Es dependencia total en Dios. Dependencia total solo en Dios. Y no en mí, no en mis fuerzas. Amén. Y sabe que, hermanos, cuando mira, sabía que es absolutamente imposible, escuche, para nosotros depender en nosotros mismos. Es imposible. No tendremos ninguna victoria. ¿Sabe por qué hay algunos creyentes que nos desmayamos, que nos desanimamos, que caminamos derrotados? Porque estamos dependiendo en nuestras fuerzas, dependiendo en nosotros. Y cuando dependemos en nosotros, pero cuando dependemos en la fidelidad de Dios, hermano, Él nos sustenta, Él nos lleva. Así es de que debemos depender en la fiabilidad, en la confianza, en la habilidad de Dios y no nuestra. Y cuando hacemos nosotros esto, Dios honra su palabra. Dios promete. Y por eso, ¿qué hace? ¿Qué Dios quiere hacer en nuestras vidas? Edificar nuestra confianza, hermanos. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, que nosotros crezcamos en fe en Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 10:13. Yo le compartía esto a algunos hermanos y me ha sido de gran bendición esta escritura también. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Está hablando aquí que todas las tentaciones, que todas las pruebas, que todas las tribulaciones, hermanos, vienen y pueden ser humanamente o no pueden ser, pero dice, pero, díganlo conmigo, hermanos, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios sabe, Dios conoce, Dios permite, Dios sabe, hermanos. Mira, nosotros somos débiles, yo soy débil y Dios me pone tentaciones. Bueno, el enemigo me pone tentaciones, pero Dios me da la fortaleza. Perdón, me tengo que retractar a eso. El enemigo nos pone tentaciones porque Dios no tienta a nadie, dice Santiago, porque Dios es un Dios santo.
Y Dios no puede tentar, porque de Él no emana el mal. Entonces es del enemigo y viene siempre, y a veces no solo el enemigo, pero nuestra sucia carne es la que nos hace caer. ¿Amén? Nosotros, el yo, y entonces caemos. Pero Dios sabe y conoce, y Él sí permite que el enemigo nos traiga tentación y algo, pero Él dice que provee una salida. Así como vemos la salida ahí, así como vemos la salida ahí, Él ve una salida. Depende de nosotros si nosotros nos quedamos. Depende de cada uno de nosotros si nosotros nos quedamos. Porque Él nos da la salida. Él nos da la fuerza. Y cuando vienen pruebas, hablando de las pruebas, aplicándolo a las pruebas, Dios sabe cuánto nosotros podemos resistir, porque Él nos va a dar la capacidad para soportar esa prueba. Dios no nos va a dar o va a permitir algo que nosotros no vamos a soportar. Cuando Él ya ve que el último, ¿cuántos se han visto que en alguna situación que ustedes tengan, digamos, un columpio? Todos sabemos que es un columpio. Y en ese columpio es de cuerda. Y de tanto que nosotros nos gusta mecer en el columpio y vamos, las cuerdas se van poniendo débiles y a veces se van trozando. Y ya queda en la última y uno tiene fe, ¿no? Allí y dice, no, yo me voy a subir, voy a disfrutar todavía el columpio para balancearme y pasearme y relajarme. Y ahí está en el último cordón, porque esa es una cuerda de varios cordones, está en la última cordón. Ya listo para reventar, quebrarse. Y así a veces nosotros, Dios nos ve, Él conoce que ya no podemos más, ya estamos en el último cordón, ya no podemos más. ¿Sabe qué hace, hermano? Nos da la fuerza, Él sabe hasta dónde. Él conoce hasta dónde está la resistencia nuestra, porque Él nos da la resistencia. Amén, Él nos da ahí la resistencia para poder resistir esa prueba, para que podáis soportar, está ahí hablando. ¿Y Él qué hace, hermanos? Cuando nosotros ya nos podemos, Él nos sostiene con su mano poderosa. Cuando Él ve que ya estamos a punto de desmayar, Él va y nos da nuevas fuerzas, como el águila. Amén. Él nos renueva las fuerzas. Él nos renueva las fuerzas, como aquel que ya no tiene ningunas. Estás en esta noche y dices, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas. Espera en Jehová. Esperemos en Jehová, que Él nos va a renovar las fuerzas. Amén. Cada día y cada hora y cada vez que lo necesita, oh Señor, ya no puedo más. Él está allí para darnos nuevas fuerzas. Amén. Para sustentarnos. Qué tremendo. Y ahora podemos ver, hermanos, que la dependencia total en Dios es necesaria. Así como Israel conquistó esa tierra de Canaán, no era fácil. Los cananitas no eran fáciles, pero ellos no pusieron su mirada en el enemigo, en sus fuerzas, en los caballos, en el ejército. Aunque Josué era un general del ejército, él no dijo, bueno, yo sé las tácticas militares y vamos a hacer esta táctica militar y vamos a conquistar al enemigo, vamos. Él se dio cuenta, dijo, no es en mis fuerzas, es en el poder de Dios. Y debemos depender completamente en la confiabilidad de Dios. Amén. Qué bendición, hermanos. Mira lo que dice también en Primera de Corintios. Bueno, ya lo acabamos de leer y todo ese, pero vamos ahora ahí a Primera de Juan 1:9. Dice que Dios es fiel. Amén. Dios es fiel para perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. Amén. También dice otro texto que les voy a compartir, está en Primera de Tesalonicenses. A ese sí vayan ahí todos, les voy a dar tiempo para que vayamos ahí. Primera de Tesalonicenses 5:23. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Están ahí? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El 24, todos digamos, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama. Oh, hermanos, qué bendición. Dice, el Dios de paz nos santifique por completo. Amén. Y dice, todo vuestro ser.
espíritu, habla de los tres, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fiel es Él que os llama. Un título más grande, hermanos, es que Dios es un Dios fiel. El título del mensaje hoy en esta noche, si no se han dado cuenta, es: conoce que Dios es fiel. Conoce que Dios es fiel. Un Dios fiel, lo dice Deuteronomio 7:9. Vayan conmigo, Deuteronomio 7:9, ya que estamos ahí. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová, ¿qué dice? Que Jehová, ¿qué dice, hermano? Tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios conoce, hermanos, conocemos que Dios es un Dios fiel. Cuando pasamos por pruebas, por diferentes situaciones, tenemos que recordarnos, y Dios nos recuerda, que Dios es un Dios fiel, que cumple sus promesas. Amén. Conocemos que Dios es un Dios fiel. ¿Conoces que Dios es un Dios fiel? Conocemos que Dios es un Dios fiel. Conocemos que Él es un Dios fiel a sus promesas, y Él cumple lo que Él promete. Como el sol que va a salir el día de mañana, o como la luna, o como las nubes, o como es que está lloviendo, o como que la lluvia cae de arriba abajo. Así es. Dios es un Dios fiel. Tenemos que conocerlo así, hermanos. Y yo cada vez que sigo en el caminar, qué bendición que tenemos un Dios fiel. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque lo vamos conociendo mientras nosotros vamos atravesando y caminando en esta vida cotidiana que Dios nos ha puesto. Pero que también conocemos mientras vamos atravesando por situaciones en nuestras vidas. Qué bendición es conocerlo más a Él, que es un Dios fiel, que Él siempre está con nosotros, aunque nosotros a veces no pensemos o no sintamos, Él está con nosotros. Nos guarda de cantidad de cosas en nuestras vidas, y Él es un Dios, tremendamente fiel. Pero ¿sabe qué venía a mi mente también? Es que qué bendición que tenemos un Dios fiel, un Dios santo, a pesar de que yo soy indigno, a pesar de que yo soy pecador, a pesar de que yo no le agrado todos los días como quisiera, a pesar de que yo no le honro como Él merece que yo le honre, a pesar que yo no le alabo como Él merece, a pesar que yo no le agrado como yo quisiera, o como Él desea que le agrade. A pesar de todo eso, mira, hermanos, a esto que me impacta mi mente, mi corazón, es que tenemos un Dios fiel. A pesar de a veces de mi incredulidad, a pesar de mi debilidad a veces humanamente, a pesar de todo eso, Dios ha escogido ser un Dios fiel para nosotros. A pesar de mi infidelidad, y a veces yo sé que a veces usamos ese texto, que no vamos a ir por causa del tiempo. Pero aunque yo soy infiel, y yo lo he usado también, Dios permanece fiel. Pero lo usamos como para nosotros excusarnos. No debería, pero sí tiene mucha verdad. No deberíamos, pero a pesar de mi infidelidad, Dios es fiel. Dios es un Dios fiel. Mira lo que dice Hebreos 10:23. En esos momentos, en tiempos así de que pasamos por valles, por tribulaciones. Hebreos 10:23. Mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, dice, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sabe, hermanos, que necesitamos nosotros, y no quiero traer a luz todo el versículo para decir, y ya conocemos que debemos de congregarnos, pero
Por eso necesitamos congregarnos para considerarnos unos a otros, para animarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. A orar más, a orar los unos por los otros. Amén. Ayunar más, que necesitamos el ayuno. Amén. En estos tiempos, ayuno. Necesitamos ayunar, hermanos. Y sabes que a veces Dios nos pasa por pruebas, por promesas, ¿para qué? Para enseñarnos que debemos de ayunar. Y si no lo hacemos por nuestra propia voluntad, Él va a hacer algo ahí en nuestra vida, en nuestro estómago, para que no podamos nosotros resistir o más bien aceptar. Nuestro estómago no acepta alimentos, porque Dios hasta permite eso para que nosotros aprendamos. Y si no es por la buena, es por la mala. Y yo no lo quiero hacer por la mala. Entonces debemos aprender, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que ayunamos? Dios lo conoce, Dios lo sabe. Pero Dios permite, ¿para qué? Para que nosotros nos alimentemos, crezcamos más, amén, espiritualmente, maduremos más, amén, y le conozcamos más. Cuando ayunamos, ¿sabe qué, hermanos? Debilitamos la carne y el espíritu se fortalece. Amén. Y eso es lo que Dios desea en nuestras vidas. Dios desea eso porque nosotros lo necesitamos. Si Cristo ayunó, el Hijo de Dios, qué tremenda lección. Él no necesitaba ayunar. Es el Hijo de Dios. Pero ¿por qué? Para fortalecer espiritualmente. En lo humano, Él necesitaba ayunar. Para darnos enseñanza de ese ejemplo, pero en lo humano Él necesitaba. Era 100% Dios, como ya conocemos, ya sabemos, pero 100% hombre. Y necesitaba. Tremendo. Hebreos 11:11. Ahí, adelante, ahí estamos. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque, ¿qué dice? Creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella creyó que Dios era fiel, que lo había prometido. Hay que creer, hay que depender completamente en la fidelidad de Dios. Pero para eso, hermanos, se toma como Josué un compromiso. Josué fue que él tomó compromisos. Y a nosotros a veces no nos gustan los compromisos, pero los compromisos son buenos. O responsabilidades. No nos gustan las responsabilidades, pero son necesarias. Así como hay recompensas y hay garantías y hay advertencias y hay responsabilidades. Regresemos a Josué, ya estamos cerrando. Josué 23:7. Josué 23:7. Qué tremendo. Josué 23:7. Qué tremendo, amén. Estamos llegando, qué bendición. Espérenme un momento, que me he tomado un detour aquí. Ahí estamos, muy bien. Vea lo que dice, note lo que dice, notemos lo que dice el versículo 7. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis, ¿qué dice? Mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Dice el 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Qué tremendo. Mira el versículo 10 dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000. Un varón de nosotros, le está diciendo. Uno de nosotros va a perseguir a 1000 de ellos, de los enemigos. Uno. Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. No tanto porque nos teman a nosotros, sino porque Dios pelea por nosotros.
sea, hermanos, otra de las cosas que tenemos que ver es que Dios, las fuerzas que no tenemos, Él nos las da, y las batallas que nosotros no podemos vencer porque no las podemos en nuestras propias fuerzas, ninguna batalla la podemos, Él las pelea por nosotros. Nosotros que hacer nuestra parte es orar, ayunar, confiar, depender en la fidelidad de Dios, y Él va a hacer. Dice el versículo 11: guardar pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Guardad pues con diligencia. Tenemos que ser diligentes, responsables. Amén. Aunque no nos parezca, hermanos, sabía que en nuestras vidas serían, el servicio a Dios, nuestras familias serían mejores si nosotros tomáramos el toro por los cuernos, como dicen. Si nosotros tomáramos la responsabilidad que Dios nos da como hijos de Dios, de seguirle a pesar de confiar en Él a pesar de no negarle, de no renegar, sino de que agradecerle a Dios y seguir adelante. Y debemos, Él nos llama a hacer esto. No haciendo alianzas, nosotros haciendo compañerismo con los que son idólatras. Porque si hay algo que Dios, hermanos, le detesta, es cuando nosotros vamos tras dioses ajenos. Sea lo que sea, llámelo redes sociales ahora en estos días, llámelo cualquier cosa. ¿Escucharon, jóvenes también? Qué bendición que están escuchando los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes tenemos aquí? Amén. Jóvenes, mira los jovencitos. Qué bendición, sí. Él lo hace mira, algo que nuestros hijos deberían quedarse y conocer, no conocer. ¿Sabe por qué las nuevas generaciones ya no siguen a Dios? Porque en verdad solamente estaban viviendo de la fe de sus padres. Y eso es lo que yo les digo a mis hijas: cuidado, ustedes tienen que seguir, aunque nosotros ya no estemos, cuando Dios nos lleve por el camino que Dios nos ha mostrado. No apartarse ni a diestra ni a siniestra. Seguir por el camino que Dios nos ha trazado. ¿Quieren que les vaya bien en la vida? Sigan a Dios. ¿Quieren que les vaya bien en la vida? Pongan a Dios primero. Pongamos a Dios primero. Y Dios nos va a bendecir. Dios va a obrar en nuestras vidas. Dios lo hace. Pero tenemos que nosotros estar dispuestos, no solamente a depender en Dios, pero la próxima palabra grande es disponibilidad, disposición, para que entendamos mejor. Vea, lo dice tremendos versículos que nosotros ya sabemos. Romanos 12, 1 y 2, ya lo sabemos, pero es necesario. Y yo estaba memorizando estos versículos con los jovencitos de mis clases en el colegio, y ya se lo aprendieron. Ya no lo aprendimos, digo, de memoria, pero quiero que le llamara ahí. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está en nuestro culto, en nuestra mente. ¿Cómo lo presentamos, hermanos? Aquí en nuestra mente. Cuando está hablando culto racional, es nuestra mente. Que nosotros estemos reconociendo que Dios es un Dios santo, que yo me tengo que apartar de amistades que me conducen al pecado, que yo me tengo que apartar del pecado, que si aquellos quieren dice: yo no me voy a sentar en silla de escarnecedores, ni silla de pecadores, como dice el salmista en el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está mi delicia. Y en la ley de Dios, en la ley de Jehová, medito de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, sino que dice: todo lo que hace prosperará. Sí, joven, y joven creyente también en la fe.
Tienes que tener cuidado de las amistades. ¿Sabe por qué algunos ya no siguen aquí? Porque le escucharon, le prestaron más oído a las amistades y familiares. ¿Por qué tanto qué tanto haces en la iglesia? ¿Qué tanto haces? Y así a veces le prestamos oído al enemigo. ¿Qué tanto haces allá? Estamos experimentando la fidelidad de Dios. Y yo quiero conocer más de Él. Y cada vez que nos ponemos este cuerpo, por eso dice, presentáis vuestro cuerpo. Ahorita lo estamos presentando, hermano. ¿Cuántos de nosotros, honestamente, en esta mañanita, tempranito, ay, decía yo, qué frío está haciendo afuera y qué lluvia está afuera? Ay, Señor, déjame, voy a quedar otro poquito aquí en las cobijas. Y así, y calientito ahí en las cobijas esas de... Ellos decía, ay, Señor, ¿por qué no me ponen una pantalla desde aquí? Desde aquí les predico desde la cama. Hay días que así pasan, hermano, porque el cuerpo necesita descanso. ¿Sabe, hermanos, que los discípulos, el Señor Jesucristo, cuando se retiraba, ¿sabe? Había dos motivos por qué se retiraba. Cuando se retiraba de las multitudes, estoy hablando. El Señor Jesucristo, se van a sorprender de esto, necesitaba descanso. A Él no le interesaba lo que la multitud pensaba de Él. Lo vemos todo en el Nuevo Testamento. No le importaba lo que los religiosos dijeran. Le importaba que sus discípulos aprendieran quién Él era, cómo era. Y cuando los llevaba aparte, cuando se apartaba, era para descansar físicamente, que descansara Él y ellos, y que ellos supieran quién era, que en verdad ellos estuvieran seguros de quién era Jesucristo, quién era Él, cómo era, que le reconocieran por la autoridad. Por eso les dijo un día, ¿quién creen o quién ustedes creen que soy yo? Y que le dijeron, no, unos dicen que eres un profeta, unos dicen, y así son los judíos, dicen que él es un profeta. Los que no son creyentes, los no mesiánicos, los ortodoxos, dicen que Jesucristo es un profeta. Y es todo, pero no, Jesucristo es Dios. Y Él estaba interesado en los discípulos, en el descanso, que descansaran físicamente y que ellos reconocieran quién estaba con ellos, que habían aprendido, para que cuando Él se fuera, ellos hubieran conocido. Y les encargó y les dijo, sobre esta roca, que soy yo, que es Jesucristo, no Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Hay tremenda promesa, hermano. Las iglesias vamos a ser atacadas, nosotros como iglesias individuales, porque nosotros somos la iglesia. Pero hay una promesa preeminente, me encanta esa palabra, que no importa lo que estemos atravesando, es una promesa que es irrefutable, que no va a prevalecer. No vamos a prevalecer. Si vinieran estos tiempos, ya llegáramos a los últimos días y nos dijeran, niega tu fe, algunos negarían la fe. O das tu vida por Cristo. Tenemos que decidirlo desde ahora. No esperas a ese tiempo, decidirlo desde ahora. Moisés dijo, ¿dónde están los que creen a Dios? Vénganse para acá, del lado ganador estamos. Vénganse, los que creen en Dios, vénganse para acá. Y los que no, háganse al lado, porque viene el juicio de Dios. Y qué tremendo, hermanos, qué bendición. Pero Dios es un Dios fiel. Él, aunque padezcamos, nos ha prometido que está con nosotros.
que no nos deja, que no nos abandona y que va a estar todo el camino con nosotros. Todo el camino. Ningún día, aún en la muerte. Más bien, más vamos a estar cerca de Él cuando estamos en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así es de que tremendo. Por eso Dios nos llama que nosotros, más que habilidad, Él no llama que tengamos habilidades o capacidades. Él llama que tengamos disponibilidad para Él. Y dice el versículo 2 de Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, a este mundo, a las costumbres, a la corriente, a las tendencias de este mundo, a las modas de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si es de que Dios quiere que nos presentemos: Señor, aquí estoy. Mira, Señor, no tengo mucha habilidad. Él no quiere nuestra habilidad. Señor, mira, no puedo hablar mucho, no soy de muchas palabras como Moisés, pero aquí estoy. Aquí estoy. Señor, mira, no tengo talentos como este o como el otro, pero tengo un corazón dispuesto para servirte. Y eso es lo que Dios quiere. Un corazón dispuesto, que dependamos en Él, que estemos dispuestos en todo momento y estar decididos. Les dijo por último Josué al pueblo: estén seguros que no regresen a lo que hacían nuestros padres, a ir sobre ídolos. No regresen, no vayan a retroceder, ni para tomar impulso. Último ahí en Hebreos últimos, me mantengo diciendo así, hermanos, pero es que, perdónenme, pero es que yo me emociono cuando, no es tanto la emoción, es la convicción que Dios me da para poder presentar y proclamar lo bueno que es nuestro Dios, la fidelidad de Dios. Dice Hebreos 12:1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, dice el versículo 2, el autor y consumador de la fe, al cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice el 3, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y hasta ahí lo podemos seguir más en nuestra tiempo. Si es de que, oh hermanos, qué tremendo. ¿Sabía que Dios quita su poder cuando nosotros no lo honramos? Cuando nosotros no hacemos su voluntad para nuestras vidas. ¿Saben quién más es un testimonio de eso? Sansón. Sansón, Dios le había dado tremenda fuerza física. Y conocemos la historia de Sansón. Se fue tras las mujeres que Dios le dijo que no fuera. Tras Dalila. Hay cuántas Dalilas por ahí. O Sansones también. No tan fuertes, digamos, amén, pero hablando en lo espiritual. Y llega un testimonio que Dios dice: ok, no quieres servirme, pues yo te voy a traer conmigo. Perdió la vista, perdió su testimonio, perdió tantas cosas que Sansón hubiera podido lograr más con el poder que Dios le dio, pero no lo usó. Entonces no traemos fruto nosotros como deberíamos. ¿Sabe qué?
porque no permanecemos, retrocedemos en vez de permanecer. Se nos pone difícil, un poquito difícil, y decimos, no, es mejor estar donde yo estaba, ahí no me pasaba nada. Y el enemigo, empezamos a darle voz, a prestar oído al enemigo, y dice, sí, en verdad, ¿para qué tanto vas a la iglesia? Mira cómo te pagan, mira cómo hablan de ti, mira cómo dicen. Porque estamos nosotros dejándonos llevar por nosotros mismos, por nuestras fuerzas y por lo que él dirán. No nosotros, hermanos, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que él es fiel. Venimos a la casa de Dios no por fulanito, manganito, manganita, sutanito, perenganito, manzanito, ninguno. Venimos por Cristo, ¿sí? Por él. Perengano, mangano, como se diga, ¿no? Así es de que, oh hermanos, qué tremendo. Así es. Desde hoy en adelante, pidámosle a Dios, Señor, ayúdanos a no retroceder. No hay tal cosa como quedarnos aquí. Ahí, y con esto cierro. ¿Ustedes han tratado de subir las escaleras eléctricas? Y esas escaleras eléctricas, yo un día iba tarde para un vuelo y la otra escalera eléctrica para ascender, para subir, estaba cerrada, estaba en construcción. Y entonces nada más la que estaba de bajada. Y yo me digo, yo subo por ahí, y iba caminando, iba peleando contra esa, y esa bajando, y subía y me cansaba, y con la maleta ahí cargada, y yo seguía, pero no avanzaba mucho. Ay, me estaba cansando, y por fin me dicen los trabajadores, ¡ey, esa no! Yo ya sé que esa no, que no por ahí, pero yo no quería perder el vuelo. Y estaba yo tratando de caminar y correr hasta que estaba sude y me bajaba, y avanzaba y me paraba un poquito y me bajaba. No hay tal como decir, ya me voy a quedar aquí. Señores, que es muy difícil aquí. Voy a tomar un descanso aquí. No, siempre que tomamos un descanso, mira, hacemos esto. Retrocedemos. Siempre, siempre. Más y más. Y no experimentamos el calor de Dios, no experimentamos que Dios está aquí, está con nosotros tan cerca. No hay como, voy a tomar un break, un descanso en la vida cristiana. No lo hay. No, el enemigo no duerme. Entonces, siempre, Señor, ayúdanos desde hoy en adelante a no retroceder. No retroceder para nada, sea lo que sea. Ayúdanos a no retroceder, a depender en ti en todo momento, a confiar en ti en todo momento. Quiero conocer más tu fidelidad. Yo sé que cuando queremos conocer más la fidelidad de Dios, ¿sabe qué, hermanos? Van a venir pruebas. Estén seguros de eso. Pero Dios nos da la fortaleza. Dios no nos va a dar más de lo que nosotros podamos soportar. Vamos a ponernos de pie en esta noche.